Me gustaría saber tu opinión de la intervención del presidente Boric ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Bueno, hay que mirarlo desde diferentes puntos de vista, porque los que esperaban un macizo discurso de política exterior se salieron defraudados, quizás. Fue un discurso sobre Chile, era su primera presentación en Naciones Unidas. Hizo un repaso de últimos acontecimientos, hizo una reseña histórica también, que tuvo que ver un poco cómo llegó al poder, él también a la presidencia de la República. Y creo que lo más importante es que le dejó mucha tarea al gobierno y a la Cancillería principalmente, porque enunció grandes temas, y grandes temas que concitan la atención de los chilenos y que pueden ser prioridades de los chilenos, pero que todavía no están bien implementados. Y también se refirió a los grandes desafíos que tiene Chile. Quizás eché un poco de menos que él se planteara en Naciones Unidas como un presidente, como es por lo demás, un presidente joven, un presidente mirando al futuro, un presidente relacionado con la ciencia, con la tecnología, con los cambios, poniendo a Chile a la vanguardia de eso y preocupado por eso, porque lo vi muy referido a hechos del pasado o también del presente, por cierto, que son importantes, pero creo que a lo mejor podría haber sido el único o uno de los que se podría haber planteado por las expectativas que habían de ser un presidente joven. Pero en general creo que cumplió su objetivo, y cuando digo que le dejó tareas no solo al país, sino que a América Latina en su conjunto para asumir posiciones en conjunto. ¿Podrías enumerar tú las principales tareas que le habría dejado a la Cancillería chilena y al resto de...? Bueno, la Cancillería chilena, si bien es cierto no tocó todos los temas que son prioritarios, le dejó la tarea de ubicarse en estas prioridades que son la vigorización, el avance de la democracia, particularmente en América Latina, donde se ve socavada la democracia, donde se ha trabajado siempre por ello. En segundo lugar, el tema del medio ambiente y el cambio climático, que creo que es un tema que cruza no solo América Latina, pero América Latina tiene ahí una tarea porque tiene mucho potencial, América Latina en general y Chile en particular, para trabajar este tema en la agenda mundial y tomar una suerte de protagonismo. Y el otro tema, que me parece muy sensible con una tarea para la Cancillería, que requiere mucha motricidad fina y mucho tratamiento delicado, es el tema de los derechos humanos. Creo que el discurso del presidente cubrió el tema de los derechos humanos, avalado también en el hecho de que somos candidatos al Consejo de los Derechos Humanos. Y el tema de los derechos humanos cubre prácticamente toda la agenda, no solo la violación a los derechos humanos en los temas de seguridad en cada país o en los temas de protesta política, pero los temas de derechos humanos están en la empresa, están en la vida cotidiana, y creo que ser miembros y candidatos al Consejo de Derechos Humanos impone muchas tareas y impone mucha especificidad, mucha motricidad fina, mucha experiencia para tratar esos temas, porque en el ambiente se ve que fueron tocados de diferentes maneras, ¿no? Desde un punto de vista de político, nombró los presos en Nicaragua por razones políticas, habló de Venezuela como una crisis humanitaria derivada de la migración, donde los derechos humanos tienen mucha importancia, pero también los derechos humanos, de acuerdo a las propias Naciones Unidas, en Venezuela son violados, y hoy día aparece un report que son violados más bien de manera sistemática. Entonces creo que ahí hay un tema, y por el otro lado, no es el único parte del mundo, Irán o el Medio Oriente, hay otras partes sensibles donde nosotros vamos a tener que actuar con mucho criterio y con mucho manejo político para tratar el tema sin desmerecer nuestro apego, pero considerando las realidades de los países y las culturas diferentes. Creo que el tema cultural es importante. Me interesa que vamos a volver sobre esto de los derechos humanos para focalizarlo en China, respecto a la actitud de Cancillería, que ni siquiera se ha pronunciado sobre el informe de Michelle Bachelet
como alta comisionada de los derechos humanos, dentro de los desafíos para la Cancillería, volveremos. Pero antes de los desafíos inmediatos de la Cancillería, me interesaría saber tu opinión sobre los últimos chascarros de la Cancillería. Una cosa son los desafíos que vienen y otra son los múltiples chascarros que se han ido conociendo, y solo me voy a quedar con los dos últimos, que el tema de no recibir las credenciales al embajador de Israel, estando en La Moneda y habiéndose las recibido al embajador que estaba al lado, entiendo que era el de Alemania. Es decir, entiendo que han manejado el tema y ya se le bajó la presión, pero es un chascarro no menor. Y el tema que se supo por un discurso, por una intervención del embajador en España, señor Velasco, que efectivamente se va a firmar, por fin se va a aprobar la nueva versión del tratado con Europa, cuestión que debió haber sido anunciada o por el presidente o por la canciller, ¿no? Entonces, me gustaría saber tu opinión. Tú fuiste director de la Academia Diplomática, ni más ni menos. ¿Qué menos diplomático que esto que está ocurriendo, no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es tu postura? Sí, lo podría explicar dentro de la primera pregunta y sin evitar la respuesta, en el contexto de lo que son los desafíos de la Cancillería que le deja el presidente de la República y la situación que se produce por hechos que no han tenido una conducción apropiada o un manejo apropiado. Creo que la política exterior de Chile, por cierto que es dinámica y necesita, tiene principios tradicionales, tiene lineamientos que vienen desde la República, tiene políticas de Estado en lo que se refiere a los temas de defensa y a otros temas de política exterior, y lineamientos políticos que le pone cada gobierno. Pero creo que la política exterior de Chile necesita un reseteo de acuerdo a los grandes desafíos. Yo te hablaba del mataverso, del cambio de relacionamiento en el mundo y de aproximación a los temas. Obviamente la inteligencia artificial, etcétera, eso tiene un cambio tremendo en lo que es la gestión diplomática. Y la gestión diplomática necesita preparación, además de atributos blandos de los gestores, ¿no? Entonces, la formación diplomática es muy importante para poder entender los códigos, para tener una mirada estratégica, para mirar o leer los acontecimientos internacionales de diferente manera y tener un conocimiento muy acabado del país y de la historia del país y la identidad del país, dónde está ubicado, cuáles son los lineamientos, el principio. Y creo que a la Cancillería le ha hecho falta un reseteo y una reflexión sobre la capacidad de infraestructura que tiene. No estoy hablando sobre infraestructura física, también estoy hablando de infraestructura financiera o infraestructura de los organismos que están relacionados con la Cancillería, y tiene que hacer un razonamiento importante sobre eso. En segundo, sobre los recursos humanos, las personas, cuál es la idoneidad de las personas para ocupar cada cargo, porque el mundo es muy desafiante hoy día, cambia todos los días, el cambio es muy rápido. Y tercero, tiene que unificar un mensaje. Y ese mensaje tiene que llevar un mensaje nacional, de identidad nacional y de prioridades. Eso se hace con la ayuda de las universidades, de otros organismos, otros ministerios, académicos, empresarios, periodistas, etc. El mensaje está un poco desdibujado, creo. Hace un mensaje uno, hace un mensaje otro. Y creo que ahí es donde se produce esto. Por ejemplo, en la práctica diplomática, el tema de Israel fue de práctica diplomática, principalmente. Porque no se hace en ese momento y además se desperdicia una oportunidad. ¿Pero qué dice el Ministerio de Relaciones Exteriores de eso? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Quién asesoró al presidente? Bueno, ahí donde estoy, eso es lo que estoy tratando de involucrar en esto. Yo creo que para la política exterior, cuando digo que le deja desafío al Ministerio de Relaciones Exteriores, no solo por el discurso de Naciones Unidas, yo creo que el cambio que promueve el inicio de este gobierno significaba tener una Cancillería muy prolija, muy activa, muy preparada. No ha sido así, claramente. No ha sido así. A lo mejor no tiene la capacidad, a lo mejor falta un poco de oficio, faltan que los diplomáticos se sientan más empoderados. La palabra empoderado la usó el presidente al asumir su gobierno. Cuando jura el gabinete dice, les pide un gran mensaje, empodérense. Y a donde más tiene que empoderarse es la Cancillería. ¿Por qué? Porque los desafíos son tremendos, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de cosas es lo que hay que unificar. Lo que pasó con el embajador de España, por ejemplo.
El embajador de España no va en la línea de lo que se estaba diciendo últimamente y tampoco en concordancia con lo que fue el análisis propiamente del resultado del plebiscito reciente de la nueva constitución que hace el propio gobierno, ¿no? Pero lo que pasa es que hoy día el mundo es tan cambiante, los cambios son tan rápidos, que a veces uno tiene una posición en la mañana y la situación hace que tenga otra posición en la tarde o tenga que asumir otra posición. Bueno, por eso la serenidad de las cancillerías. Que la Cancillería tiene que conciliar estos cambios, ¿no? Puede poner paños fríos, tiene que entregar los mejores antecedentes y tiene que adelantarse. Yo creo que eso es tremendamente importante, adelantarse, y ahí tiene que ver la experiencia, la sensibilidad, los matices, y creo que la formación en la academia diplomática es muy importante, pero también a veces hay que hacerle formación, o siempre, a quienes se integran a la diplomacia. Yo no estoy diciendo que la diplomacia tenga que ser solo de profesionales. Yo creo que es tan dinámico que tiene que haber aires de diferentes actividades, pero muy preparados, muy acotados y que hagan un aporte. Vámonos a los desafíos de la Cancillería chilena en el mundo que estamos, ¿no? Cambiante. El escenario político mundial está cambiando. Tenemos el tema medioambiental, los temas de desafíos tecnológicos que tú mencionaste. Queda atrás una época con la muerte icónica, ¿no?, de dos íconos de Isabel II, la reina de Inglaterra, señor Gorbachev, ¿cierto? Claro. Como que ahora sí estamos en el siglo XXI y estos personajes que nos tenían un poco anclados todavía al siglo XX ya no están. ¿Cuáles son los desafíos entonces para volver de la Cancillería chilena en este contexto? Y no te olvides de contestarme lo de China, lo de los derechos humanos vinculados con China, nuestro principal socio comercial, ni más ni menos, del cual dependemos bastante, pero que por otro lado está este compromiso de este gobierno por los derechos humanos. ¿Cómo se concilia eso? ¿Es conciliable? Bueno, en primer lugar, partamos por lo más general, que es el cambio de época, que se expresa muy bien, como tú dices, en la desaparición del escenario de Isabel II, que gobernó por 70 años. Tiene tareas de jefe de Estado, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tiene iniciativa de la inauguración del Parlamento, de cambiar los gobiernos. O sea, lo que pasa es que hay un desafío ahí, justamente en Inglaterra, con respecto a que un país que por 70 años, en este caso Isabel II, gobernó en un cambio epocal muy grande, de un cambio a otro, también pasó por la Guerra Fría, llegó a la globalización, al fin de la historia y a la vuelta de la historia, porque al final la historia no se acabó. Entonces, eso significó ser la jefa de Estado de un país y jefa de una mancomunidad británica de naciones, que 54 países, en lo cual la cultura y el flavor, el sentimiento británico está muy presente, ¿no es cierto?, y la tradición, sin constitución escrita. Y esos son uno de los grandes desafíos que tiene, y que puede ser que se termine una época, porque hoy día las nuevas generaciones, a lo mejor la monarquía, al no haber estado acostumbrados a 70 años de cambio de monarca, a lo mejor esto les puede resultar una cosa bien anacrónica, a lo mejor, les puede resultar una cosa de otra época, sin pensar cuáles son las fortalezas de la monarquía de cara a la impronta de Gran Bretaña en el mundo, que son muchas. Yo creo que es el símbolo del poder blando de Gran Bretaña, y lo que le cuesta a Gran Bretaña y a los contribuyentes la monarquía es mucho menos de lo que la monarquía les da al país para su desarrollo. O sea, hay unos grandes desafíos que también tienen que ver con la codificación de la Constitución, etcétera, que son modernos. Y Gorbachev, por otro lado, y una persona que se fue con el cariño y el afecto no solo de los británicos, sino que del mundo. Bastaba ver 154 delegaciones importantes y prácticamente todos los grandes presidentes de los países más desarrollados estaban ahí, parecían las Naciones Unidas en Westminster. Insistir en lo que tú nos recuerdas, que era jefa de Estado de países muy relevantes de la mancomunidad británica. Exacto. Estamos hablando de Australia, de Canadá, Nueva Zelanda, Canadá, que también tienen grandes desafíos y que
han habido cambios en la mancomunidad y pueden seguir habiendo los cambios, y creo que pueden ser hasta naturales, pero sin perder la membresía de la Mancomunidad Británica de Naciones. Y Gorbachov, por otro lado, que fue un hombre clave en un cambio también de situación política, un cambio epocal, un cambio de régimen en el mundo, del término de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Yo creo que Gorbachov, el homenaje que se le merece, se lo dio ni siquiera tanto al mundo occidental, que no se lo dieron en su país, porque ahí se junta el término de una época con otra época donde las reminiscencias de antiguo empiezan a salir de nuevo. Estamos en guerra. O sea, hay una guerra en este minuto que nos involucra a todos, y el presidente Boric lo dijo muy enfáticamente 2 veces en su discurso ayer en Naciones Unidas. Y estamos en una guerra, lo cual, para ponerlo en esa línea, el primer ministro de la India, en la última reunión de la Organización de Seguridad de los países que conforman el Oriente, el Asia, lo dijo al presidente de Rusia, le dijo: oiga, este no es tiempo para guerra. Y yo creo que marcó una línea roja que el primer ministro de la India le haya dicho al presidente de Rusia que este no eran tiempos de guerra, y que hoy día el presidente chino en Naciones Unidas insta al diálogo, y en el inicio de la conversación del presidente Putin con el presidente Xi Jinping en Kazajstán, le haya dicho: yo sé cuáles son las preocupaciones que usted tiene de la guerra, que se las voy a explicar. O sea, creo que hay una línea roja entre la reunión de Kazajstán y lo que está sucediendo hoy día y el discurso de Putin ayer, con respecto a la guerra estamos hablando. O sea, eso no hay que dejar. Lo segundo es la pandemia. No hay que dejar al lado el tema de la pandemia como un desafío y como los grandes temas que se están discutiendo hoy día en el mundo. Porque la secuela de la pandemia también impacta a la guerra, impacta a la crisis alimentaria, impacta a la salubridad de las personas y a los temas de educación. Y el desafío es que está dentro de los desafíos: el cambio climático, la crisis alimentaria, la sequía, que es una cosa que nos toca a nosotros también. La sequía en China, la sequía en la India, la sequía en Europa, son temas tremendos. La crisis energética. Yo creo que esa es una transformación grande. El tema de las cadenas de dependencia y las cadenas de valor, en lo que se refiere a la relación comercial, todos estos desafíos nos están mostrando que los temas políticos, los temas económicos y los temas geoestratégicos se tienen que tratar juntos hoy día, y requieren un tratamiento porque el mapa geopolítico cambió. Hay un tema ahí que se entrelaza con las decisiones y con los desafíos estratégicos, con los desafíos económicos y los desafíos políticos, que se expresaron ayer en el discurso en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. A mí no me gusta llamarle guerra, pero son las disputas comerciales que tuvieron y han tenido y siguen teniendo dimensión estratégica, que de alguna manera, durante esas disputas, como que incorporaron o trataron de incorporar de nuevo a América Latina en esta lucha estratégica entre China y Estados Unidos. Acuérdate que se hablaba de que Estados Unidos había dejado a América Latina de lado y que estaba entrando China con mucha fuerza. Yo creo que las dos cosas son exageradas en términos de los desafíos. Creo que tenemos que actuar con una política exterior muy potente, avalada en nuestras potencialidades como país, como territorio, como capacidad, como acervo histórico y capacidad de insertarnos en la dinámica globalizadora con la ciencia y la tecnología. Tenemos los grandes telescopios en el norte, tenemos desiertos, tenemos hielos continentales, hielo eterno, agua, sequía, pero agua. Entonces creo que ahí hay que poner acento. Y con respecto al tema de tu pregunta, para no eludirla, creo que ahí es donde yo creo que los derechos humanos y la democracia son dos elementos señeros, centrales, básicos y neurálgicos de nuestra política exterior. Pero obviamente que hoy día se engloban en temas mayores, porque hay nuevos actores y hay una nueva agenda mucho más multifacética y muchos nuevos actores. Entonces, ¿se engloban en qué? En el factor cultura, en el factor de la cultura y en la ubicación geoestratégica. Y ahí es donde se tienen que manejar las prioridades.
Ningún país es autosuficiente, muy poco alguno. Y yo creo que China es un país que no es autosuficiente. Y China ha mostrado, de alguna manera, que no se cuadra con ninguna de las grandes disputas internacionales. En el Medio Oriente, por ejemplo. En el Medio Oriente, China es un país que necesita energía y necesita alimentos. Y ahí está esos temas. No se ha cuadrado con ninguno. Y con respecto a Chile, y la relación con China es central. Nosotros no somos solo un país latinoamericano, somos un país del Pacífico. Y lo hemos declarado y lo hemos hecho parte de nuestras prioridades y de nuestro sentir. Y al ser un país del Pacífico, pertenecemos a una cuenca donde está las 2/3 partes de la población mundial y casi los 2/3 del PIB mundial. O sea, concurren prácticamente todas las grandes economías y todo. Entonces, nosotros tenemos que manejar desde un punto de vista de la cultura, sin herir el apego a los derechos humanos, entender que las culturas son diferentes, estudiar las legislaciones. El informe de Michelle Bachelet como alta comisionada de Naciones Unidas, que yo lo leí con calma, vi que este es un informe de partida que tiene que ser aprobado por el Consejo. No sé si va a ser aprobado. Este es un informe que entrega antecedentes. Ya, pero el silencio de Chile en eso, no, de la Cancillería yo creo que chilena. va a tener la obligación de hablar igual, porque va a tener que hablar porque es candidata al Consejo de Derechos Humanos. Y si se lleva a la agenda, al tratar el informe, va a tener que opinar. Pero obviamente que por respeto a lo que es el apego de Chile a los derechos humanos y la figura de Michelle Bachelet en lo que envuelve como alta comisionada de los derechos humanos, que para nosotros fue muy gratificante como chilenos, siempre decíamos, teníamos la alta representante de los derechos humanos, que es una tarea bastante difícil, tomando en cuenta el tema de las culturas, ¿no? Porque para los chinos, el tema de haber salido de la pobreza, de la miseria, a llegar a estos estadios de situación económica y ser un país que puede proveer a otros países ayuda económica, para ellos eso está dentro del concepto de derechos humanos y para todo el mundo está el concepto. Entonces hay una disputa en cuanto a lo central de los derechos humanos. Y yo creo que China, el problema que tiene es que no hace muchas consultas políticas. Como es un país tan grande, el centro del mundo, y dentro de sus aspiraciones no hegemónicas, está de ser el centro del mundo, todo lo que pasa debajo del emperador es lo que le corresponde el tratarlo a China. Creo que el tema de los derechos humanos es un cambio en el contexto que estoy hablando yo, en el contexto, es un cambio de paradigma muy importante en las conductas de los estados y en la aproximación de los estados. Entonces, no se puede siempre amparar en la cultura para asimilar aspectos de los derechos humanos y buscar entendimiento. Creo que a ellos les ha faltado consultas políticas, y hablo de consultas políticas no solo en derechos humanos, porque aparecen, nosotros Chile y China, y ahí es un punto que te está interesando y que veo que podría demandarme una respuesta más precisa. Chile y China, en los encuentros que hacen, en el foro que se hace, encuentro entre cancilleres, está y se creó una comisión para tratar el tema de los derechos humanos en la época de Frei Ruiz-Tagle. Y yo cuando fui embajador en China y me tocó la visita del canciller, se trató el tema de los derechos humanos. Si esa es una instancia para tratarlo, habría que explicitarla, de qué se trata, y cuál es la posición y la aproximación que tenemos a esos temas, pero siempre bajo el paraguas de los temas, que los temas culturales y los temas geoestratégicos son los temas que deben ser el paraguas para guiar la acción y no lesionar los intereses compuestos en un país que tiene una política exterior independiente, que es Chile. Pablo Cabrera, se nos acaba el tiempo. ¿Se te queda algo en el tintero respecto a los desafíos de la Cancillería chilena? Más bien de relaciones exteriores chileno, porque sabemos que se maneja hoy día desde la Cancillería, pero también con mucha intervención del segundo piso de la moneda. Exacto. Sabemos que hay una situación ahí que no fluye todo lo que debiera fluir y que ha complejizado bastante muchos temas, ¿no? La Cancillería chilena y todas las cancillerías hoy día con estos desafíos del mundo y esta agenda, además una agenda en formación, una agenda que dice no a la guerra, eso ya cambia el tema de la seguridad, ¿no? Que era un poco el tema principal en las décadas pasadas que preocupaba a Estados Unidos en América Latina, que ya dejó de ser, ¿no? Empezaron a ser otros temas los que preocupaban a Estados Unidos en América Latina.
y por ende a las otras potencias en la Unión Europea, que no la hemos nombrado, que tienen un correlato importante en estos temas de la relación de Cancillería. La Cancillería, ¿sí? Muy importante la aprobación del tratado, Muy importante. última versión del tratado con Europa. Pero muy importante. Europa es un socio tradicional y muy cultural y de mucha historia. Una historia que no se transforme en un auge de la nostalgia. La nostalgia sirve para inspirar cosas, pero no podemos transformarnos en un auge de la nostalgia que se ve mucho hoy día, y no solo en Chile, se ve en todas partes. Bueno, en la pero región. Europa es una conformación económica, política, Por eso, militar gigante. entonces, mirándola de cara al futuro y mirando los que son en beneficios mutuos, no es solo beneficio de nosotros, sino que también beneficio de Europa a nosotros. Entonces, la autonomía estratégica de la Cancillería tiene que ser real y tiene que ser con los expertos. O sea, el presidente conduce la política exterior. Obvio, él tiene los lineamientos, pero la Cancillería tiene el desafío de hacer un reseteo de prioridades, de incorporar al mundo académico a través de las universidades de todo el país y ver cuáles son las prioridades no solo de Santiago, sino que desde Arica a Punta Arenas. Vamos a dejar para otra conversación el TPP-11, porque en sí mismo da para un programa. Y ojalá se aprobara luego, porque se aprueba por simple mayoría y es un tema de prioridad política donde se involucra el Parlamento también de ponerlo en tabla, ¿no? Pablo Cabrera, muchas gracias por venir al mostrador. Nos vemos.